Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Karina Salas y yo soy la gerente de estrategia digital de Fundación Telefónica Movistar, encargada de la red de salas de Telefónica. En este caso, el día de hoy, me es muy grato darles las bienvenidas a esta actividad que inicia hoy con la Semana de la Fotografía y particularmente quisimos arrancar con un tema maravilloso que es el color como expresión. Para hoy tenemos a Iván Amaya, quien nos acompaña. Em, Iván es artista visual y docente dedicado al mundo de la creación por más de 28 años en constante trabajo y preparación. Formado en diseño de joyas principalmente en sus inicios, artes plásticas, fotografía y gestión sociocultural. Ha impartido clases en UNIARTE, UPEL, ABECOFA y CIEF. Participación en exposiciones colectivas e individuales de fotografía y artes gráficas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Las obras se encuentran en colecciones privadas y en publicaciones como libros, revistas y medios electrónicos. Ha desarrollado desarrollo laboral en el ámbito de la cultura en instituciones públicas y privadas, en las áreas de investigación, coordinación de eventos y de exposiciones, registro de obras, curadurías de trabajos comunitarios y educativos. Es facilitador de talleres, participación en charlas y conferencias sobre arte, fotografía y estética como panelista invitado, tal cual como el día de hoy. Les recuerdo además que esta Semana de la Fotografía viene de la mano de nuestro principal aliado ABECOFA, quienes además yo me inflo así de mucho orgullo porque soy egresada del diplomado de ABECOFA. Pero además puedo decir que el día de hoy está aquí uno de mis profesores preferidos, por eso quise empezar también con él. Así que buenos días, disfruten todos ustedes de la charla de hoy. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Karina, por tus palabras y bueno, bienvenidos a todos a la charla que voy a impartir hoy, que tiene que ver un poco con el color como expresión. En este caso, la idea un poco era hablar, aproximarme, vamos a decirlo así, al color como un elemento que se ha tocado durante es parte de nuestras vidas. El color como expresión está en todo lo que hacemos, lo que compramos, lo que adquirimos. Y en este caso, esta charla un poco tiene que ver ese color de expresión en la fotografía y sus inicios. Vamos a hablar un poco lo que vendría a ser la historia del color y cómo ella se fue potenciando a lo largo del tiempo. Esta es una fotografía de un fotógrafo francés. En su época, él empezó muy joven en Francia, en 1900, vamos a decir así, 1850, 60, como niño, en sus primeras etapas, fotografía de álbum familiar. Y fue interesante porque durante su niñez y parte de su adolescencia andaba con una cámara fotografiando la cotidianidad. Ya una persona un poco más crecida en años empezó a hacer también fotografías a color. Ok, parte de la charla que voy a hacer, voy a dar hoy, es que vamos a tocar seis ítems. Los voy a tocar rápidamente. Es básicamente una charla introductoria, vamos a decirlo así, de cómo fue evolucionando el color en la fotografía. Primer ítem, vamos a hablar el color como expresión, después el desarrollo científico, los hermanos Lumière, que fueron muy importantes dentro de la fotografía a color, y después personajes puntuales como los archivos del planeta de Albert Kahn, un fotógrafo ruso que desarrolló también la idea de llevar la fotografía al campo de la educación, que es Gorky, y de allí pasar a los distintos formatos o películas. Vamos a decir, pasamos de la fotografía que venía en un formato de vidrio, vamos a decirlo así, a entonces al formato de película. Y finalmente vamos a tocar periodos de años importantísimos, del año 30 al 50, que es la posguerra, y después la modernidad del 50 al 70. No voy mucho más allá porque, bueno, el tiempo para esta presentación y las que vienen no se puede tocar todo. Pues más adelante, con mucho gusto, bueno, podríamos hacer una segunda parte.
El color como expresión. Vamos a empezar que cuando nace la fotografía, en sus inicios, era monocromática, blanco y negro. Pero paralelamente, los científicos, los estetas, vamos a decir así, los que les interesaba el color, decidieron también abrir un área de investigación y era cómo reproducir esa imagen que había costado tanto llegar a la imagen final, vamos a decir así, a través de un soporte, cómo podíamos de empezar a tener una fotografía que tuviese color. Esta es una artista australiana muy joven, vamos a decir así, entre los 25 y 30 años, y a mí me interesó muchísimo esta fotografía que estoy colocando acá, porque ella parte de la fotografía y luego después, a través como lo están viendo acá, a través de un lápiz, un creyón, ella le va dando a la fotografía volumen, agarra ciertos porcentajes de la imagen y le va dando como volumen, profundidad, que muchas veces la fotografía es difícil lograr eso en una sola toma fotográfica. Son obras de gran formato, pero bueno, esa relación que siempre ha habido en los primeros inicios de la fotografía y el color, cómo la relación se dio también con los pintores. Ok, el color nos produce sensaciones, sentimientos y emociones e induce diferentes estados de ánimo, transmite mensajes, expresa valores y situaciones. Sin embargo, no existe más allá de nuestra percepción visual. La fotografía en color fue el resultado de varios siglos de investigaciones acerca de la naturaleza de la luz, el color y con ello las formas y cómo la percibimos o lo percibimos el color como tal. Dentro de esas grandes investigaciones, buscando sobre la expresión del color, me pareció interesante porque, bueno, el color no solamente se desarrolla a nivel científico y que es gran parte de su descubrimiento, la luz y todos estos elementos que lo abordan, porque para que haya color debe existir la luz, sino lo interesante es ver cómo artista de origen mexicano, norteamericano, él desarrolla una obra que parte con hilos de colores, ¿ok? Tiene que ver un poco con el espectro de luz visual. Entonces, básicamente sus obras las desarrolla a través de distintos hilos, vamos a decir, de colores, y va construyendo espectros visuales sobre eso. A veces son obras que llevan alrededor de 50.000 hilos, ¿no? Y esto me pareció interesantísimo porque, bueno, es esa búsqueda siempre del color y que es el principio, vamos a decir, del color y de la luz en este caso. La luz es la que permite que podamos ver los colores. Dentro del campo del color, hay unas dos clasificaciones que voy a comentar acá, que es lo denotativo y lo connotativo, pues. El color denotativo básicamente tiene que ver con el color que tiene unas categorías, denota, vamos a decir así, utiliza como representación la figura u otro elemento, es decir, incorporando las imágenes reales de la fotografía de ilustración, denota lo que yo estoy haciendo. Lo denotativo es la cosa en sí. Y este color, o el color cuando hablamos de sus características, que es denotativo y connotativo, el color denotativo tiene tres categorías: icónicos, saturado y fantasioso. El color denotativo, en esta imagen que estamos viendo de Coco Gutiérrez, un fotógrafo español, él trabaja el cuerpo, vamos a decir, el cuerpo femenino o masculino, y le incorpora figuras y con respecto a ello va elaborando un lenguaje visual. En este caso, cuando nosotros vemos esta imagen, estamos observando que simbólicamente este toro está montado en unas montañas y estas montañas él está representado a través de una figura, vamos a decir así, del toro en su color negro, plana, y el color rojo, pues, que el color rojo simboliza o tiene varios significados en la psicología del color. El color icónico básicamente tiene que ver con el color exacto de los objetos, ¿vale? Es directo. Es un color que representa la figura tal como es. Después tenemos el color saturado. Es un color saturado. Es un color que
le da, vamos a decir así, más fuerza a la fotografía, está manipulado, son colores demasiado brillantes, puros y luminosos, que le dan contraste mucho más directo a la imagen, y fantasioso cuando de una u otra manera los objetos que yo estoy representando, sus colores no son reales. En este caso vuelvo a colocar la fotografía de Cuco Gutiérrez, donde él habla, coloca, en este caso, el cuerpo humano, la figura humana, podría ser de una mujer, y sobre esa figura que hace la relación de unas montañas, colocas dos figuritas, y las montañas no las va a representar como con el color icónico. En este caso es un color fantasioso o saturado, donde, bueno, coloca las montañas de color naranja, amarillo, rosados, y el cielo de repente entonces es un cielo sur tirando violeta. Ese es el color fantasioso. Después entramos a lo que vendría a ser el color connotativo, que tiene que ver un poco con el color psicológico, pues. Este es un componente del color importantísimo, porque no solamente va a representar psicológicamente la imagen que yo estoy desarrollando a través de una imagen fotográfica, sea fotografía o ilustración, ¿vale? Entonces, bueno, el color icónico tiene que ver con lo subjetivo. Aquí vamos a ver una pieza muy conocida, vamos a decirlo así, de belleza americana, donde aparece una chica flotando en un mar de rosas, y que psicológicamente podría estar representando la parte reproductiva de la mujer. Y eso tiene que ver con el color connotativo, psicología del color. Aquí vemos una foto de William Klein. La primera, hablando de la psicología del color, nos muestra que, bueno, que el color rojo en Occidente tiene varios significados. Puede ir de una violencia absoluta a un color muy sensual, nos representa el amor, en algunos casos la felicidad, la sensualidad, el erotismo. Es un color cálido, vamos a decirlo así. Y aquí tendríamos otra foto de un importante fotógrafo norteamericano, William Klein. Hoy en la actualidad está considerado uno de los grandes maestros vivientes de la fotografía a color, que hace una fotografía con una tonalidad azul, con un balance de blanco hacia los azules, vamos a decir así, a los colores fríos, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de cómo nosotros manejemos el color, vamos a tener una simbología del mismo. No solamente debemos recordar que cuando hacemos una fotografía hay una serie de componentes técnicos que nosotros vamos a desarrollar, sino que también el aspecto psicológico que le vamos a otorgar a esa fotografía cuando agregamos el color. Aquí vemos un poco lo que es la psicología del color, en Occidente sobre todo. Se habla que el negro tiene que ver con lo formal, con lo misterioso, hasta con la muerte. Lo blanco es lo contrario, la vida, la pureza. Y bueno, y cada uno de los colores, como en Occidente se va trabajando. El amarillo, bueno, tiene que ver con la energía, la fuerza, el verde con la naturaleza, el azul con el cielo, la armonía, la salud, etcétera. Y parte de eso está inmerso dentro de la imagen, sea esta fotográfica o cualquier otro recurso que yo utilice para expresarme. Voy a tocar un poco los inicios, en este caso con el daguerrotipo, que fue Daguerre, vamos a decirlo así, el padre de la fotografía, que después de tantos intentos de hacerse fotografía o el desarrollo científico de la fotografía, aparece Daguerre en 1839, cuando logra a través de varios procesos poder hacer una fotografía. El daguerrotipo, una de las cosas que tenía interesante era que el material donde se utilizaba básicamente era una plancha de metal. Esa plancha de metal estaba de cobre, vamos, básicamente, una plancha súper pulida. Sobre esa plancha de metal se recubría, digamos de esa manera, con una emulsión de plata sensible para que pudiese captar la imagen. Y una de las cosas que tenía el daguerrotipo es que era una obra única. No se podía hacer de ella otras copias. El hombre, en busca de el color, empieza a tener una relación con el mundo de las artes o con los pintores. Cuando aparece la fotografía, en su momento, hay
en el campo del arte llega a haber una especie de convulsión, porque no hay nada más, entre comillas, más realista que hacer una foto. Entonces los pintores pensaron que en algún momento se iban a quedar sin trabajo, y no, no fue así. Más bien hubo una relación extraordinaria entre los fotógrafos y los pintores, porque en algún momento decidieron los pintores unirse con los fotógrafos, que los fotógrafos, bueno, es interesante porque habla muchas veces se habla muchas veces que los fotógrafos empezaron en las artes, pero como no eran tan habilidosos como los pintores, recurrían a la fotografía para poder desempeñar y tener una actividad donde poder ganarse la vida. Pero es interesante cómo después los mismos pintores terminaron trabajando en los estudios fotográficos haciendo lo que se llama la fotografía iluminada. Porque ¿qué pasaba con el daguerrotipo? Bueno, el daguerrotipo era una fotografía que se hacía, como ya lo comenté, en una plancha de metal, que era una plancha gris, vamos, de esa manera, era una plancha gris, básicamente, que estaba muy bien representada la persona, aquí la podemos observar, pero carecía de esa calidez que muchas veces se deseaba con el color. Y entonces aparece el daguerrotipo iluminado o pintado, así se llama. Donde entonces los pintores y fotógrafos empezaron a trabajar juntos. Vamos a iluminar los daguerrotipos para que estuviesen muchísimo más consonancia con lo que las personas querían tener en sus casas, pues una fotografía coloreada. Eso pasó mucho tiempo. Aquí podemos ver los daguerrotipos. Por supuesto, eran piezas pequeñas que se podían guardar en un bolsillo. Y es increíble porque estas piezas eran pequeñas piezas de joyas, no era muy grande el formato, y entonces se buscaban estuches como el que estoy mostrando acá, donde iba incrustado el daguerrotipo, y por supuesto también trabajaron en su momento con orfebres que hacían este tipo de tapas y repujados a los daguerrotipos para darle una, una sensación más estética y más de lujo a lo que yo no solamente me había podido fotografiar, porque la fotografía en sus inicios fue un público que podía pagarla. Después, bueno, con el tiempo se desarrolla de tal manera la industria que todo el mundo tuvo acceso, pero en sus primeros inicios fue difícil. Aquí estamos viendo el daguerrotipo iluminado, ¿no? No es solamente esa plancha de metal fría que es muy bonita, pero que a veces te aleja de la realidad. Aquí los vemos coloreados. Luego, bueno, llega William Ford Talbot. Vamos a decir que vamos a decir, no, es así, el que logra desarrollar la fotografía que más se acerca a la fotografía que hoy tenemos vigente en el mundo. Pues en una primera parte, él logra crear los calotipos, que son figuras, básicamente ya me desprendo de la plancha de papel, disculpen, me desprendo de la plancha y empiezo a trabajar con el papel. En este caso, un papel emulsionado que me sacaba un negativo y sobre ese negativo yo podía copiar un positivo. Aquí estamos viendo el calotipo. Esa fue la gran ventaja que se hizo con Talbot, pues, que él da el gran paso. Inclusive, estas imágenes se podía sacar muchas más copias. Lo que no permitía en su momento el daguerrotipo. Esa es una de las grandes ventajas que empieza a darse en la fotografía en general. Pero bueno, como todo comienzo, él hizo un libro llamado el lápiz de la naturaleza, donde hizo muchas fotografías en su momento, cómo era el mundo donde él vivía, registrando el paisaje, registrando las escenas cotidianas. Pero faltaba algo. Y una de las cosas que faltaba era poder pintar la fotografía. Volvemos otra vez. Aquí voy a comentar sobre Felipe Beato. Este es un fotógrafo británico de origen italiano, que en 1863 fue a viajar, se instaló en Japón y allí desarrolló un estudio fotográfico
y allí buscó los grandes maestros coloristas. Y entonces, bueno, ya no estoy haciendo la fotografía, ya no solamente tengo la fotografía en papel, blanco y negro, sepia o monocromo, sino que le voy a agregar color. Y aquí podemos ver cómo él va agregándole a esta foto con grandes expertos, coloristas japoneses, inclusive leyendo un poco sobre este fotógrafo y sobre la estética y la técnica, utilizaban instrumentos inclusive hasta de un pelo, vamos a decir así, para poder pintar la fotografía. Aquí la vemos, otra imagen. Estas fotografías eran retocadas a mano, vamos a pintadas. Pues. En algunos momentos podemos ver detalles extraordinarios. Y bueno, eso es la idea de presentar una fotografía que tuviese alma, ¿no? No una cosa monocroma, blanco y negro, sino que pudiese llevarnos a la actualidad. Vemos distintas fotografías. Uno va buscando estos autores y uno queda maravillado porque la técnica la dominaba de tal manera, inclusive yo llegué un momento a pensar que eran fotografías reales, sobre todo cómo tenían la maestría de iluminarla. Aquí hay otras. Y bueno, el desarrollo científico. Cuando se llega al color como tal, para llegar al color pasaron muchos años, inclusive siglos, para lograr que se pudiese copiar una fotografía a color. No solamente los primeros ensayos que se hicieron con fotografías monocromo, con el daguerrotipo o el calotipo, sino que cómo logramos hacer una fotografía que realmente tenga color. Y esto es un proceso científico que empieza en 1670 hasta 1900, diría yo, donde se dieron los grandes avances tecnológicos para poder tener una fotografía y para poder llegar a tener una fotografía a color. Empezamos con Isaac Newton, Thomas Young, Herschel, Maxwell, Louis Ducoff y Gabriel Lippmann. Todos ellos aportaron un granito para que se fuese gestando la fotografía. En este caso, como les acabo de comentar, cada invento que se hace en el mundo empieza a nivel científico, donde tenemos matemáticos, físicos, químicos, para lograr que hayan esos avances tecnológicos y para descubrir nuevas técnicas, nuevas formas. Y en este caso, bueno, estamos en la fotografía, todos estos hombres trabajaban separadamente para descubrir, no solamente para plantearnos la fotografía a color, sino sus propios inventos que se fueron sumando para que pudiésemos más adelante tener una fotografía de esta misma color. Estamos aquí viendo un autocromo de Stiglitz y su esposa, tomada por Frank Euge en 1907. Igual, bueno, vamos a hablar más adelante del autocromo, pero el autocromo tenía mismo parecido que el daguerrotipo. Solamente se podía hacer una imagen y no permitía copia. Aquí coloco la cámara oscura, porque bueno, la cámara oscura tiene que ver con el principio del hombre de querer captar la imagen, y esto empieza desde Platón y Aristóteles, cómo nosotros podemos captar una imagen, podemos reproducir una imagen, y esto vendría a ser el primer instrumento tecnológico que se crea antes del siglo IV de Cristo, donde, bueno, es un artefacto, donde es un cuarto donde se le abre un huequito a la pared y por allí entonces pasa la luz y de allí esa luz que pasa por ese orificio proyecta la imagen que está afuera. Eso serían las primeras cámaras fotográficas y que se utilizó muchísimo en la Edad Media para reproducción de dibujos y de pintura. Un poco esa relación más adelante que tendría Newton, pues Isaac Newton es un personaje importantísimo dentro de la ciencia porque, bueno, es el que permite, demostró que la luz blanca no era una entidad única, sino que estaba compuesta de un espectro de colores muy parecidos al arco iris y que se combinaban para crear el blanco, y él comprobó
con un prisma esa idea. Es interesante porque, bueno, está utilizando de una u otra manera la cámara oscura y por eso es que hago relación con el pasado y el presente, ¿no? En este caso, el presente científico que había pasado muchísimos siglos para que se diese ese salto, ¿no? Y Isaac Newton es uno de los primeros que logra descomponer la luz blanca y demostrar que ella tiene colores, espectros del color, en este caso del arco iris. Aquí vemos un poco el prisma de Newton, cómo la luz blanca pega del prisma y cómo este va separando las distintas ondas de colores. Igual acá. Otro científico que trabajó muchísimo esta idea fue Thomas Young, y bueno, él fue el que afirmó que la luz se movía a partir de ondas, o sea, afirmó que la luz se movía en ondas de luz y que la luz de diferentes colores tenía una longitud de ondas distintas, siendo la roja la más larga y la violeta la más corta. Todos estos científicos fueron sumando para que se fuese creando un poco a poco el color. ¿Ok? Volvemos acá. Este es un procedimiento interesante ya va, esperen un momento acá, de Herschel. Herschel fue igual un matemático, astrónomo inglés, que logró emulsionar un papel y sobre esto se llama, esta técnica básicamente se llama cianotipo. ¿Qué es el cianotipo? Bueno, el cianotipo básicamente era un papel emulsionado que tenía se le agregaba azul en este caso de Prusia, y sobre ese papel emulsionado se colocaban objetos que se exponían a la luz del sol, a los rayos ultravioleta, y todo lo que colocabas sobre ese papel quedaba copiado. Eso sería como uno de los también inicios de la fotografía. Él llamó al cianotipo papel heliográfico en 1842, donde, bueno, era un principio para poder fijar la imagen. Esa imagen tan deseada, pero que no fuese una imagen monocroma, sino que empezase a tener color. Claro, este papel después tú lo puedes ir tratando con distintos químicos y lo puedes virar. Virar es que cuando lo puedes cambiar de otros colores, pues de otras tonalidades. Por lo general es sepia, en algunos momentos era rojo también, pero en este caso el que estamos presentando aquí es color azul, eh, azul prusiano. Como lo ven acá, con Hipólito Bayar, que también hace lo mismo. Esa búsqueda pues incesante de cómo yo puedo lograr no solamente reproducir una imagen, sino una imagen lo más exacta, lo más parecido a lo que ven mis ojos. Maxwell es uno de los padres, vamos a decirlo, es el padre, no vamos a decir así, sino es el padre de lo que vendríamos a conocer como demostró a través de la luz aditiva que el rojo, el verde y el azul, podríamos tener una gama de colores. ¿Ok? La suma de los tres colores, el rojo, el verde y el azul, reproducía el color en general. Maxwell en 1861 hizo una serie de experimentos donde trabajó directamente ya no con el color, sino con la luz, lo que hoy conocemos como el RGB. Bueno, él es el padre del RGB. Todas nuestras computadoras o aparatos electrónicos que nosotros vemos tienen estos principios de tres colores que se superponen uno sobre el otro y da el espectro completo, el RGB, como los vamos a ver acá. Lo estamos viendo acá. Entonces, bueno, básicamente él nunca pudo copiar la foto. Él lo que hizo fue este invento donde a través de tomarle foto a un mismo objeto tres veces con tres negativos, rojo, verde y azul, y después superponiéndolos en una proyección, él pudo proyectar por primera vez una fotografía a color, pero no la pudo, no pudo llegar, vamos a decir así, a hacer revertir el proceso de aditivo a subtractivo. Eso se hará muchísimo después,
Aquí vemos parte, bueno, no parte, sino el ejemplo de cómo él hizo estas tres fotografías con esos tres negativos, que al colocarlo, entonces te daba el color general de la imagen. Y lo vemos, lo observamos. Y bueno, y Luis Dukov, vamos a decir, Luis Dukov sí logra, utilizando un poco el trabajo de Maxwell, él crea también su propio proceso aditivo y el proceso también sustractivo, que no solamente voy a utilizar la proyección de la imagen, copiar la imagen, sino poderla también hacer las primeras impresiones. Entonces, en 1868 logra la primera fotografía a color en papel, que es la que estamos viendo acá. El proceso era muy engorroso para hacer esta fotografía. Por lo general, estas fotografías se le hacían tomas fotográficas a objetos que no se movían, que no tuviesen la posibilidad de moverse, porque si no iba a quedar trepidada, vamos a decir así, o movida la fotografía. Por eso es que él utilizaba en sus fotos animales disecados. Aquí hace otra fotografía donde muestra el color, ¿no? Y lo interesante, pues, de estos dos animales disecados que él puede reproducir a través del proceso sustractivo la primera fotografía de papel que se conoce. Como les dije, que fue en 1877. Igualmente acá. Y bueno, Lindman igual, él creó también otro proceso que tenía que ver con colores por medio de patrones de interferencia. Era cuando la longitud de onda se monta sobre otra y entonces crea la imagen coloreada. Igualmente él lo utilizó a través de una placa de cristal, pero nunca pudo hacerla en papel. Hasta que llegamos a los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière son los que dan, vamos a hablar así, de que si en 1939 se crea la fotografía monocroma color y pasa del daguerrotipo al calotipo, pasarán prácticamente 30 o 40 años para lograr la primera foto a color. Y eso lo hacen los hermanos Lumière con el autocromo. En 1907 ellos presentan su patente ante la Academia Francesa, el primer procedimiento donde voy a crear una fotografía color que va a estar en un soporte muy parecido, en este caso no al daguerrotipo, sino a un soporte de vidrio, ¿ok? Eran planchas de vidrio donde tenían varios procesos y entre los procesos tenían almidón de papa, tendrían en este caso también las emulsiones para poder hacer una foto que tuviese esa belleza del color que ellos podían observar en la naturaleza. Las papas, vamos a decir así, las placas de autocromo constaban de unos mosaicos microscópicos de granos de almidón de papa sobre una base de película en blanco y negro, que era la emulsión como tal. Y aquí vamos a ver el soporte y cómo el soporte va a tener cada una de estas características, pues que cómo va el vidrio, el barniz, los granos de fécula, que es la que me va a dar el color, otra vez el barniz y la emulsión. Esta félula de papa era teñida y esa era la que me iba a producir el color dentro de la fotografía. Lo vemos acá, de fécula. Al ser una placa de vidrio, solo se podía obtener una sola imagen, única y positivo, y el sistema era aditivo. Y una imagen extraordinariamente, la imagen final de la fotografía era una cosa extraordinaria, muy hermosa. Volvemos aquí a presentar cómo era el procedimiento, cómo la fábrica producía las láminas ya emulsionadas, las placas ya emulsionadas, el empaque. Y bueno, era interesante porque, bueno, como va avanzando la fotografía y va avanzando la tecnología,
En sus primeros momentos, la fotografía, para tú poder moverte, en los primeros inicios, tenías que, no solamente eran equipos que pasaban hasta 30, 40 kilos o más, porque eran cajas donde tenías el material, la película, en este caso no la película, sino las placas, tenías que tener una persona que te ayudara con el trípode, porque eran cámaras a veces muy grandes. Aquí se va reduciendo un poco más y empiezan a existir cámaras muy pequeñas que podías hacer todo ese trabajo en un pequeño tiempo. Ok, el autocromo por lo general está considerado el proceso fotográfico bueno, se está considerado entre los un proceso muy hermoso. Era luminoso, exuberante, tenía brillo, captaba la atmósfera de su tiempo y está muy relacionado con la pintura impresionista. Ambos partían de la luz y el impresionismo, una de las características que tenía era que era una pincelada corta, donde se superponía colores para dar la sensación de la imagen. Aparte, dentro del impresionismo, bueno, existió una de las técnicas hermosas, que es el puntillismo, y esa era la característica de la fotografía autocromo, que tenía esa plasticidad de que cuando tú te acercabas, como en estos detalles que podemos observar, eran puntos de colores, ¿ok? Donde tú podías ver el color, pero eran pequeños puntos. Solamente cuando te alejabas de la placa podías ver el contorno final o la imagen final, como la que estamos viendo acá. El autocromo fotografió una época extraordinaria, pudo captar no solamente la naturaleza, sino los temas que tocó y abordó fueron variados. En sus inicios, como cualquier técnica, al principio las fotos que se hacían eran de paisajes generales. eh, por lo general buscaban que no se moviese o fuesen objetos estáticos, porque mm, la emulsión no era tan rápida, la persona quedaba movida. Entonces, bueno, cuando se iban a tomar estas fotos, se le pedía al participante que se quedase por lo menos unos 30, 40 o 50 segundos parado estático para que no hubiese movimiento en la foto, ellos no estuviesen movidos. Vean aquí autocromos de la vida cotidiana, natural. Cuando se hacían fotografías, era un proceso. Una de las ventajas era que, bueno, lograron el color los hermanos Lumière, pero dentro de las desventajas que ellos pudieron percibir fue que era costoso y tenías que hacer varias exposiciones porque muchas veces las personas quedaban desenfocadas o parpadeaban. Esa era la diferencia que tenían ellos, el autocromo como tal. Y bueno, en exposiciones largas, hasta que en 1932, el autocromo como tal va a darle paso al Kodachrome de 35 milímetros. Aquí vamos a ver varias fotografías de autocromo. ¿Ok? Hay una serie de fotógrafos que en sus momentos hicieron fotografía autocromo y sobre todo fotógrafos que también trabajaron el blanco y negro. Aquí estamos viendo a Alfred Stieglitz, Edward Steichen. En este caso, disculpen que apagué la cámara porque está un poquito lenta la presentación, entonces bueno, para que sea más ágil, apagué la cámara. Fotógrafos que incursionaron en su momento con el autocromo, pero al final lo dejaron porque estéticamente no llenaba sus expectativas. Acuérdense que Edward Steichen, o en este caso Alfred Stieglitz, es uno de los grandes maestros de la fotografía norteamericana y el padre, pues, podría decirse así, de la fotografía moderna, que entre 1907, 5 y 7 monta una galería en Nueva York especialmente de fotografía, la 291. Aquí vemos fotografía de en London, autocromos.
Me disculpen, pero está un poquito lenta la presentación. Ok. Me van a disculpar, pero voy a tener que dejar de compartir toda la pantalla porque está muy lenta la presentación. Voy a compartir de esta manera para que pueda pasar más rápido. Ok. Como les había comentado, bueno, se hace muy popular la fotografía, muy pocos logran, el proceso es un poco lento, pero también muy costoso. Entonces, bueno, la fotografía a color siempre existió, como se los comenté ya anteriormente, y esta es una lista de fotógrafos que de una u otra manera lo hicieron, lo trabajaron, la desarrollaron muchísimo, dentro del mundo de la fotografía, que Alvin London, como les había comentado, igualmente fotografías de su entorno, de su familia. Es una foto rara porque rara en el sentido de que el niño puede ver el fotógrafo y no se le ve los ojos parpadear. Igual Staging, Edward Staging hizo muchísima fotografía a color. Edward Staging tomándole una foto a la esposa de Stiglitz. Bueno, como deben entender, Staging es también un gran maestro de la fotografía a color y él viene de distintos técnicas, hizo distintas técnicas de fotografía, un gran maestro que no solamente trabajó el blanco y negro, sino se introdujo en el mundo del color y como fotógrafo pasó por muchas tendencias fotográficas y una de ellas fue el pictorrealismo. El pictorrealismo fue una tendencia estética que se desarrolló en Europa y después pasó a América. Un poco era la idea de que darle estatua a la fotografía. ¿Y cómo se le daba estatua? Bueno, tratar de que la fotografía tuviese una idea, se viese muchísimo o tuviese mucho más parecida a la pintura. Y en este caso, la hace esta fotografía en 1909, Estanque en la luz, que una fotografía pequeña, logra hacerla en blanco y negro, disculpen, a color, y en 1906 es vendida por la Galería Sotheby como de las fotografías una de las más caras de la historia. Estamos hablando de casi 3 millones de dólares. Básicamente el estilo es pictorrealista. Edward Staging es de origen de Luxemburgo, es un extraordinario fotógrafo que como los anteriores que he nombrado, Stiglitz estuvo muchos años trabajando con Stiglitz en los Estados Unidos, hizo carrera en los Estados Unidos, también en Europa, y es uno de los referentes importantes dentro del mundo de la fotografía. En su momento trabajó en el MoMA como en el departamento de fotografía. Aquí vamos a ver imágenes de autocromos a Fred Stiglitz. Ok. Igualmente hace Stiglitz posando. Él se introdujo al mundo del color, pero no estuvo mucho tiempo. Voy a pasarlo un poquito más rápido. Ok. Y National Geographic también le interesó la fotografía a color y el autocromo como tal. Y bueno, llegó a tener en su colección más de 2.305 autocromos y una colección de 14.000. ¿Ok? Así es el autocromo. Es una plancha de vidrio, está emulsionada con color,
y tiene que tener un fondo blanco para que pueda ser apreciada. Igual que el daguerrotipo, ellas eran enmarcadas en pequeños marcos y podían acceder a ellos familias que tenían posibilidades económicas. Por eso es que la fotografía a color no era tan fácil adquirir y comprarla, pues, y tener los materiales porque eran costosos. Y tenías que tener como mucho tiempo para hacerla. Bueno, tenemos los archivos del planeta. Es importante, este es interesante lo que son los archivos del planeta porque Alfred Kahn, un hombre que le interesó muchísimo, un banquero francés, filántropo, que con su fortuna logró construir lo que se llama los archivos del planeta, un espacio donde construyó una casa con una serie de jardines, se rodeó de la intelectualidad francesa de la época y lo que le interesaba era poder él captar qué era lo que pasaba en el mundo exterior y con eso creó esta fundación. Esta fundación la crea un viaje que le hace a Japón, le dice a su chofer que haga unas fotos y a partir de allí él contrata a un geógrafo muy importante, lo que vendríamos a ser el padre de la geografía humana, Jean Brunet, para que con él, él contratara a unos fotógrafos y esos fotógrafos pudiesen ir al mundo a fotografiar qué es lo que estaba pasando. Entonces, bueno, los fotógrafos que él contrataba eran básicamente para que pudiesen tomarle fotografía al entorno, a la vida humana, a la arquitectura, a las tradiciones, a las artes, a la vestimenta. Es lo que quería hacer un gran archivo de la humanidad. Y Albert Kahn, como tenía la posibilidad económica, lo pudo hacer. Ellos descubrieron, básicamente, cubrieron 50 países, la mayoría de Oriente, excepto Oceanía y Norte, en este caso Sudamérica. Pero básicamente estuvieron en Asia, en China, en Japón, en Europa del Norte, del Sur. Entonces, bueno, básicamente es un archivo que recoge lo que está sucediendo en esa época. Gran parte del archivo tiene que ver con autocromo. Aquí vemos, básicamente, este archivo llegó a tener 72.000 fotografías en color de placa, autocromos, 4.000 estereógrafos y 183.000 metros de película. Estamos hablando que esto lo hizo básicamente a principios del siglo 1900 hasta 1920-25. Y bueno, tuvo una serie de fotógrafos en los años 20, él lamentablemente pierde su fortuna y en 1940 se crea el Museo de Albert Kahn, donde está toda esta extraordinaria colección que adquiere Francia, pues el Estado francés. Y aquí una serie de fotógrafos que trabajaron para él. Y bueno, un poco de lo que les estaba comentando, pues lo que quería era retratar cómo era la humanidad, sus costumbres, sus edificios, sus arquitecturas, sus calles, sus vestidos, distintas épocas, distintos países, Turquía. Y bueno, y aquí nos encontramos también con Produkutin Gorky. Este es igual un fotógrafo ruso que haciéndolo paralelamente a lo que había hecho Albert Kahn, pero de una manera más pequeña, él logra también de inventar una cámara con los mismos procedimientos de Maxwell, de luz, vamos a decirlo así, y gran parte de sus fotografías serían como unos autocromos también. Él logró retratar, porque básicamente lo que él quería era retratar un poco el imperio ruso, el enorme imperio ruso y su cultura, pues. Y estas imágenes, la idea era que sirviesen para mostrar no solamente el imperio, sino pudiesen ayudar a la gente a ser educada a través de la imagen fotográfica, servir como un valor educativo, pues. Aquí vemos los distintos procedimientos. Estas son 3 planchas
blanco y negro, y al final la de color, porque se va montando cada una está con filtro verde, la otra con rojo y la otra con azul, y al montar las tres me da el color, me da la imagen a color completa. Bueno, hizo muchísimas fotografías. Aquí vemos a León Torotsky con una fotografía, con hechas fotografías con este fotógrafo ruso. Y él, igual que Maxwell, no las pudo copiar, no pudo lograr el copiar estas fotos, pero pudo retratar cómo era el vasto imperio ruso en su momento. De hecho, el zar Nicolás II fue el que lo financió, pues le dio un tren, donde ese tren había un vagón donde estaba el equipo fotográfico, la sala, la cámara oscura, los productos, y bueno, él estuvo fotografiando entre el 1909 y hasta 1915, hizo aproximadamente 3.500 fotos, no pudo llegar a las 10.000 fotos, que era lo que él quería tener, de haber retratado todo el mundo ruso, porque en 1917 se da la revolución, la revolución rusa, y bueno, el zar Nicolás II es depuesto de su trono, y bueno, este fotógrafo tuvo que huir a Europa, llevándose gran parte de su fotografía. Aquí vemos parte de lo que vendría a ser el equipo, la cámara. Lo extraordinario de su obra fotográfica reside en su colección, y ofreció retratos únicos del color y cómo era la sociedad rusa. Aquí vamos a ver, volvemos otra vez. Esto me encanta, estas fotografías, porque bueno, es ver una sociedad que ya no existe, el tipo de ropa, las construcciones. Y bueno, en 1948 él decide viajar a los Estados Unidos, donde él muere, y la colección, toda la colección de fotografía, o gran parte de la colección, que son aproximadamente casi 2.000 fotos, terminó fue comprada por el Estado norteamericano y terminó en la biblioteca del Congreso. Aquí vamos a ver fotografías de 1905 al 1915, pues, del gran imperio ruso. Y bueno, ya entramos un poco, salimos de el soporte de vidrio y entramos rápidamente a lo que vendría a ser el gran avance de lo que es la fotografía a color a película. Y entonces vamos a tener cuatro grandes empresas que se desarrollaron en el film, en lo que vendría a ser el acetato, para producir una fotografía que fuese muchísimo más rápida, colores mucho más adecuados a la realidad, y con otro tipo de formato. En el año 1925 se inventa la cámara 35 milímetros, la que hoy conocemos, no conocemos como que viene de la digital, en este caso analógica o digital, pero bueno, ya no tenemos unas cámaras tan grandes como el principio del siglo, cuando se inventa la fotografía, sino cámaras más pequeñas y más portables. Vamos a tener a los hermanos Lumière, que inventan en su momento película en papel, y después a través de acetato, los Lumière. Su película se vende, pero la gran, vamos a decir así, la película que da con el traste para que muchos puedan utilizarla es la Kodachrome, que es en 1935. Los Lumière siguen haciendo películas hasta el año 1950, pero la Kodak es la que va a hacer la gran industria, vamos a hacer de filme, y la AFA. La AFA era alemana, que se va a desarrollar en Europa, y Kodak va a ser la que se va a desarrollar en el continente americano. Va a haber una empresa como la Dufay, que también ellos hicieron películas a color. Aquí vemos un poco los procedimientos. Al principio era una película que no era era barata y no tenía gran calidad. Con el tiempo sí mejoró la calidad de la imagen, que la observamos. Y bueno, era una película que podían inclusive los fotógrafos revelar en sus estudios fotográficos, pero claro, revelados a color.
¿vale? Y bueno, volvemos con George Eastman, el gran padre de la fotografía, vamos a decir, en el sentido de la industria de la Kodak. Esta película, la Kodachrome, se crea en 1935 y hasta 2009 se estuvo produciendo esta película. Es una película en acetato positiva, que vamos a estar viendo la calidad del material. Y la hermosura, pues, de captar una época. Esto es una imagen de 1949, hecha con Kodachrome. Y bueno, y como era una película era básicamente positiva, diapositiva de 35 milímetros, era muy utilizada en el mundo editorial y académico por la calidad de la imagen que daba. Igualmente, volvemos a los mismos procesos, utiliza los procesos rojo, verde y azul, pero en este caso aditivo. Uno de los grandes fotógrafos que utilizó la Kodachrome es Steve McCurry vamos a ver esta hermosa fotografía que es icónica con las niñas ganas. Igual a AFA, que empezó igual, su desarrollo empieza en 1867 y en el 33 mejora sus procedimientos hasta que en el 2005 sale la producción de AFA Color. Y entramos ya en la última parte, la importancia de la fotografía a color a partir de los años 30 al 50. Básicamente la fotografía a color se va a desarrollar en grandes tres industrias, que va a ser la industria editorial, la industria cinematográfica de Hollywood y el mundo publicitario. Allí es donde la fotografía va a calar, va a tener su gran apunte como tal en el mundo de la historia, vamos a decir, de vender los productos a color. Van a haber grandes fotógrafos. No solamente la fotografía va a registrar el mundo cotidiano, sino que va a empezar a utilizar, a incursionar en otros temas como la sexualidad, la psicología, la abstracción, y gran parte de esto lo hacen las artes plásticas y los artistas de la época y vanguardias de la época. Aquí vamos a ver varios de ellos. Molinagui, igual Laszlo Molinagui, trabajando con la luz en este caso. Como les dije, tuvo un gran impulso en lo cinematográfico, en lo publicitario y en la industria editorial, el color en este caso. Y bueno, y las revistas, por supuesto. Station, revistas, desnudos a color. Estamos hablando de la Kodachrome. Bueno, las primeras fotos que uno puede tener de Frida Kahlo lo hizo en Nueva York cuando ella estuvo pasando un tiempo con Rivera, que le estaba haciendo en ese momento el gran mural para la industria, para los banqueros en esa época. Hizo un gran mural y ellos se fueron a vivir allá, y Nicolás Murray, un fotógrafo húngaro, le hizo a ellas las primeras fotografías a color. Estamos hablando de 1940. Y son varios los fotógrafos que están trabajando el color. Y bueno, y lo que permitió la fotografía en este caso de los años 40 y 50 era que, bueno, al ser el carrete más pequeño, permitió que la fotografía saliera a la calle. Entonces vamos a tener otro tipo de fotógrafo, el fotógrafo de calle. Pues. En este caso ya estamos terminando. Voy a pasar rápidamente por aquí. Bueno, en los Estados Unidos, la administración de Roosevelt creó un proyecto llamado FAR Security Administration, que tenía que ver un poco cómo vivía el norteamericano rural después de la depresión, y esta fotografía se llamaron a muchos fotógrafos importantes para que hicieran un registro fotográfico del que era lo que pasaba en el país en el mundo rural y ver el estado de pobreza que había, y a partir de la fotografía ellos pudiesen dar recursos al mundo rural para que, bueno, saliera de la pobreza que estaban viviendo en ese momento. Y la fotografía va a ayudar a eso. Pues bueno, varios fotógrafos se sumaron a este proyecto importantísimo y hicieron una fotografía de los Estados Unidos en los 1930.
Aquí vemos, 1940. Esta empresa importantísima, la FSA, produjo unas 77.000 fotos. En este caso, en 1935, 644 eran a color. Estos archivos al final pasaron a la biblioteca de Washington igual. Y bueno, vemos el mundo, cómo era el mundo color en los Estados Unidos en esa época. Y bueno, y a partir del 60, ya la fotografía a color como tal se empieza a ver como una fotografía no solamente para principiantes, porque muchas veces se tomaba la fotografía a color como, bueno, para producto, principiante, no era bien vista por los grandes fotógrafos. A partir de los 60 eso cambia. Y bueno, y no solamente va a abordar la vida cotidiana, el periodismo, la fotografía de calle, sino todo el mundo, todas las actividades del ser humano, la fotografía a color en los años a partir del 50 al 70. Y bueno, vamos a ver la parte de publicidad en las revistas, grandes artistas, como en este caso Picasso, en cámara, haciendo, dibujando con la luz. Y bueno, fotógrafos que uno nunca pensó que iban a trabajar en blanco y negro, como Ansel Adams, él también en su momento, para encargos muy, muy puntuales, decide trabajar a color. Y esta es una foto de Ansel Adams, el maestro de la fotografía a blanco y negro. Aquí vemos fotografías icónicas, tanto a color como en blanco y negro. Edward Weston también, a color. Lee Friedland también a color. Gary Grino, gran padre de la fotografía de calle. Todos lo hacían a blanco y negro, pero en su momento incursionaron en el color. William Klein, ya vendrían una nueva generación de fotógrafos, Richard Avedon, William Klein, Norman Parkinson, Irving Penn, que asumen el color como parte del lenguaje. Y bueno, en 1950, rápidamente, Staging trabaja en el MoMA de Nueva York, en el Gran Museo, y hace una exposición de fotografías a color, donde, bueno, está Saul Letier, uno de los padres de la fotografía de los años 50, que toma como recurso la fotografía para expresarse. Igual Ernest Hahn, en los 50 y 60 estaba entre los 10 fotógrafos mejores del mundo. Y finalmente, entramos con la Polaroid. Va a ser igual con Andy Warhol, que es uno de los grandes exponentes de la fotografía. De hecho, la Polaroid se convierte, aparte de la Kodak, en la segunda empresa más importante en producir color en este caso. Y en este caso, la Polaroid, bueno, una fotografía instantánea, que lo que estás viendo, tomas la foto y ves ahí mismo lo que está sucediendo allí. Y bueno, finalmente nos encontramos con William Eggleston en los años 70. Sería el fotógrafo más importante del color hasta el 2000. Y bueno, una obra extraordinariamente extraordinaria, que lo reconocen actualmente como uno de los grandes fotógrafos del color. La Eastman, bueno, es un poco la casa de que creó Kodak, de George Eastman, y bueno, y él la convirtió en museo, y bueno, tiene una colección de fotografías de los más grandes fotógrafos del mundo. Vamos a hablar de una colección de más de 400.000, y de ellas 8.000 es fotografía a color. Y bueno, y en Venezuela, para tocarlo rápidamente, Venezuela también hizo, en su momento, llegó el color a través de las empresas petroleras. Y aquí estamos viendo una fotografía de Carlos Herrera, de 1930, utilizando para eso la fotografía a color, en este caso la de la Dukoff. Bueno, hemos llegado al final. Gracias, Iván. Encantada realmente de este recorrido.
Veamos, en el chat hay un par de preguntas de hace rato, déjame ubicarlas. Alguien preguntaba que si, déjame ver, Adis preguntaba que si esas placas eran lo que conocían como los negativos de hoy, y supongo que hace referencia, ya te digo, al autocromo, supongo yo. El autocromo era una plancha de vidrio, donde solamente se podía hacer, él estaba el original, no se podía hacer copia. Si eso es lo que está preguntando la amiga. Supongo que sí. Sí, porque de ella no se podían hacer copias. Vamos a ir un momentico para que las vea rápidamente. De ellas no se podían hacer copia, aquí está. Eran básicamente fotografías 7x11, 7x13, eran pequeñas. Y bueno, tenían que tener un fondo blanco para que se pudiese ver el color. No eran negativos, son aquí, estamos trabajando constantemente el autocromo. Las primeras eran en placas de vidrio. Por eso es que eran muy frágiles. Había que trabajar, había que el fotógrafo tenía que manipularla de tal manera para que no se corriera la emulsión, no perdiera la fotografía, tenía un proceso de secado, era un poco más compleja y el transportarlas también. Bueno, fíjate, después lo que tenemos es felicitaciones para ti, excelente presentación, muy buena información. Les recuerdo a todos que este video, esta tarde a máximo mañana, estará montado en el canal de YouTube de la Fundación Telefónica Movistar Venezuela, donde lo podrán revisitar todo el tiempo que quieran. Asimismo, todas las charlas de esta semana quedarán en nuestro canal de YouTube. Creo que tenemos una pregunta aquí como para ir cerrando. De todo el trabajo que no se pudo hacer copia, ¿cómo se logró conservarlo? Pregunto por la fragilidad y los cambios de componentes químicos y orgánicos. Bueno, yo hablé ya de empresas importantes y sobre todo se empiezan a conservar por los mismos fotógrafos y por las fundaciones. El mismo Estado empezó a tener archivos donde empezó a comprar las fotos. Bueno, Albert Camp, pues, él logró crear un museo donde tenía a bien resguardo este tipo de fotografías. Y por eso es que se pueden conservar, porque, bueno, la gente decidió resguardarla, los estados se dieron cuenta de la importancia como documento social y entonces las empezaron a comprar y a resguardar con principios museográficos, pues, de almacenamiento, para que no estuviesen este deterioro o un deterioro más profundo. Gracias, Iván. Aquí tengo una última pregunta. Dice, ¿qué tendencia tecnológica actual camina la fotografía? Y si tanta tecnología afecta de alguna forma el arte que se quiere ver. Mira, con el invento del dispositivo telefónico que dejó de cumplir su función, que era al principio era llamar y comunicarnos directamente, y hoy por hoy, como fue inventado, ahora la gente se lo compra por la cámara. Mira, vamos a un mundo donde la cámara no va a desaparecer, pero van a haber unos dispositivos extraordinarios donde la tecnología, lo malo de esto es que si tú no copias y no resguardas esa información, se puede perder. Y una de las cosas que, bueno, se está tratando de hacer es que la gente empiece a copiar por lo menos sus fotos. Ir a un sitio donde las pueda imprimir y tener el soporte, el papel, eso es realmente el documento que te queda. Porque lo digital, ¿cuántos de ustedes no han tenido una computadora y por un problema se le han borrado todos los archivos y han perdido todo ese material? O la nube. Ahorita están habiendo varios tipos de dispositivos de cómo podemos nosotros resguardar la información y las tecnologías. Bueno, la tecnología del futuro yo no lo puedo imaginar. Yo lo que sí sé es que la fotografía que estamos viendo ahorita no va a ser la dentro de 5 años y que el mundo de la fotografía está cambiando. Bueno, Iván, lo que tienes en el chat son felicitaciones y gracias por compartir esta información con todos. Les recuerdo que tanto esta como las futuras de charlas que vamos a ver esta semana son introductorias. Van a ver un pedacito de la mucha información que hay. Verán que Iván hizo un recorrido enorme en tan poco tiempo. Por supuesto, se quedan muchas cosas fuera y muchas cosas que ahondar. Les recuerdo entonces que nuestro gran aliado de esta semana y que lo ha hecho. Esta es nuestra sexta semana de la fotografía en años consecutivos, tanto los primeros en presencial como ahorita de forma virtual, y esperamos que el año que viene sea mixto. Es Abecofa.
ABECOFA es una de las primeras instituciones de fotografía del país, a quien le doy las gracias a Delis por siempre estar dispuesta a compartir sus profesores y el conocimiento de la escuela para que ustedes de alguna manera tengan estos abrebocas. Iván, muchísimas gracias nuevamente por compartir con todos nosotros. Les recuerdo entonces que esta y todas las demás charlas estarán montadas en nuestro canal de YouTube, que ustedes podrán revisitar en cualquier momento. Gracias por estar hoy acá, los esperamos mañana. Gracias, Iván, hasta Gracias, luego. Karina, gracias a todos por participar. Feliz tarde.